Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga. Gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente. Ay, porque tenemos aliento de vida. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y pues vamos a continuar nuestra lectura bíblica en el capítulo 2 de Jueces. Y vamos a empezar a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros y dándonos el entendimiento a lo que Él nos revele aquí en su bendita palabra. Vamos a comenzar. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Ya aquí el Señor les estaba diciendo: como ustedes no obedecieron a lo que yo les dije, yo ya no les voy a ayudar a, de alguna manera, conquistar la tierra, ¿verdad? Ya no les voy a ayudar, sino que voy a dejar que ellos sigan ahí y que ustedes hagan lo que tengan que hacer. Fíjense, o sea, el Señor estaba diciendo, creo que así ha de pensar a veces, ¿verdad? Pues si no hacen caso, Él nos dio libre albedrío, ¿verdad? Dice aquí: sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. O sea que Israel se dio cuenta de lo mal que había hecho, de lo mal que estaba haciendo. Se arrepintió. Fíjense, cuántas veces nosotros de alguna otra forma, ¿verdad? A veces pues pedimos a Dios, creemos que Dios está ahí, y sí, Él está ahí, siempre está ahí, siempre nos escucha, y nosotros oramos, nosotros pedimos, de alguna forma creemos que todo lo merecemos. Y cuando a veces no se nos cumple ese deseo, a veces no hay respuesta, a veces no nos salen las cosas como nosotros queremos, a veces nos enojamos, reclamamos de todo, incluso nos enojamos hasta con Dios, ¿verdad? Alguna forma de enojarse con Dios no es estarle ahí reprochando al Señor. Creo que hay personas que quizá lo han hecho, ¿verdad? Pero se retiran de Dios. Pero ¿cómo no nos ponemos a pensar? Bueno, sí, quiero recibir, sí, pero ¿qué estoy haciendo yo para merecer eso que estoy pidiendo? ¿Estoy cumpliendo con mi parte? O sea, quiero recibir, pero ¿qué estoy haciendo yo para merecer? Y así el pueblo, o sea, ellos ya no iban a recibir esa ayuda que el Señor les daba de expulsar a todas esas personas que ellos no habían expulsado como el Señor les había dicho, porque de hecho ellos no los expulsaban. Era la ayuda de Dios con ellos, pero pues ellos no querían hacerlo, ya no lo estaban haciendo. Desobedecieron a Dios y lo reconocieron. Por eso aquí dice, ellos lloraron. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo
y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, todas esas personas que habían acompañado a Josué ya habían fallecido también. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Fíjense qué importante este versículo, o sea, en el tiempo de Josué estaba todo bien, porque ellos obedecían, ellos seguían al Señor, ¿verdad? Ya los ancianos después de Josué siguieron con eso, enseñando del Señor, hablando del Señor, ¿verdad? Y cuando estos ancianos ya también pasaron a las manos de Dios, pues ya, otra generación se levantó y no conocían de Dios. Qué importante es esto. La fe es una responsabilidad familiar. La fe se inculca en el hogar, en nuestra casa. No es responsabilidad de la iglesia, no. Los niños aprenden desde chiquitos y con nuestro ejemplo, ¿sí? Si yo enseño a mis hijos del Señor, a adorar a Dios, a conocerlo, a obedecerlo, ellos serán hombres que van a crecer con eso y van a seguir transmitiendo eso. Pero si yo no lo hago, ¿sí? Entonces, la fe es algo que se inculca en el hogar. Es una cuestión familiar. ¿Sí? Es una cuestión familiar. Y a veces nosotros no hacemos nada. Creemos que por el hecho de que voy a la iglesia, llevo a mis hijos, sí, ahí que les enseñen lo que ellos tengan que aprender, ya estoy cumpliendo. No, nosotros debemos inculcar de Dios, de nuestro Señor, en nuestro hogar, orando juntos en familia, leyendo aunque sea un pequeño versículo en familia, platicando de las grandes proezas del Señor, haciendo que nuestros hijos escuchen. La fe es cuestión familiar. Y fíjense, nosotros como padres nos beneficiamos. El enseñar a amar a Dios a nuestros hijos es tener nosotros una vejez tranquila, porque serán corona para nosotros, no nos avergonzarán, porque ellos temerán a Dios. Entonces, la fe es una cuestión familiar, es en el hogar donde se inculca esto. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Estos son solo algunos dioses que se mencionan aquí, pero los cananeos tenían dioses para todo, para cada ocasión, para todo, para cada causa. Tenían un Dios para todo. O sea, cada causa tenía su Dios. Y ellos no podían meter a Dios en la lista, claro que no. Estos dioses fueron creación del hombre. ¿Y el hombre qué es? Es pecado, somos pecado. Y Dios es santo, es perfecto, es único. Él es el único Dios. Y ellos se olvidaron de eso. Y a veces nos pasa.
Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Fíjense, el Señor usaba esa opresión para traerlos otra vez hacia Él. Pero ellos no entendían. Ellos se iban tras los dioses ajenos, dioses que no fueron adorados por sus padres. Porque Josué les enseñó a adorar al único Dios verdadero. Y Dios aquí todavía estaba teniendo misericordia de ellos, porque Él iba a cumplir, estaba vigente esa promesa de hacer del pueblo de Israel una nación por la cual todo el mundo fuera bendecido. Y él se movía a misericordia porque veía, pero ellos aún así no entendían y se iban mejor a buscar allá ayuda con aquellos dioses. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. O sea, ya el Señor dijo: los voy a dejar ahí con ellos, que sigan ahí. Y voy a seguir de todos modos insistiendo, de alguna manera queriendo atraerlos hacia mí. Él usaba lo que fuera, pero el pueblo no entendía, Israel no entendía, estaban sordos, estaban obstinados, y a veces nos pasa. Era fácil acomodarse a esta religión cananea porque era permisiva, y sin embargo una vida en Cristo es desprenderse de todo aquello que no es pecado, que no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces ellos se acomodaron, y a veces el hecho de ser aceptados, nosotros mismos caemos en esto. Hacemos cosas que al Señor no le agradan por el hecho de ser aceptados por otras personas. Entonces, esto nos enseña a nosotros que debemos de tener cuidado y seguir inculcando de Dios a nuestros hijos para que ellos hagan lo mismo. Del oír viene la fe. Y qué mejor que lo oigan de nosotros en casa, enseñando de la palabra y aprendiendo junto con ellos, ¿verdad? Y también aprendemos que la misericordia de Dios, nos alcanza. Nosotros cometemos errores, pecamos, caemos, lo defraudamos, y Él aún así ha tenido misericordia de nosotros. No nos ha dado el pago que merecemos. Al contrario, entregó a su único Hijo para que nosotros fuéramos libres del pecado, para que nosotros tuviéramos perdón
Fíjense, su misericordia está con nosotros. Su misericordia sigue y todavía Él nos sigue hablando. Él nos sigue queriendo atraer hacia Él. A veces somos sordos o a veces nos hacemos. Pero Dios es grande y nos ama tanto que siempre nos está esperando. Bueno, pues se termina el capítulo 2 y primeramente Dios, continuamos mañana con el capítulo 3. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo día y que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros y que todo aquello que no sea de nuestro Señor no se acerque a nuestras vidas y que sea Él ayudándonos, porque solamente en sus manos estamos seguros. Que Dios los bendiga. Bye.